Con más Mesa Central por Tele 13 Radio. Saludamos al ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, que está con nosotros aquí en el estudio esta mañana para conversar de distintos temas, pero obviamente de lo tan importante que va a ocurrir hoy día en la Cámara de Diputados, donde podría aprobarse ya definitivamente la reforma al sistema previsional. Ministro, bienvenido, gracias. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Con qué ánimo enfrenta este nuevo día? Bueno, tenemos una jornada importante hoy porque se vota en tercer trámite constitucional la reforma de pensiones. Esta es una reforma que, la verdad, ha demorado mucho tiempo. Ya desde el año 2008 se realizó el primer diagnóstico cuando la presidenta de Chile crea el pilar solidario respecto de la necesidad de también reformar el pilar contributivo, que es el que se financia con las cotizaciones de los trabajadores y trabajadores. La presidenta de Chile presentó en su segundo gobierno una reforma, el presidente Piñera en su segundo gobierno también. Estos proyectos no prosperaron. El presidente Boric ha hecho ya un tercer intento para sacar adelante una reforma que todo el país sabe que es necesaria, porque los pensionados no llegan a fin de mes. Y mientras más se dilata un acuerdo, bueno, su situación simplemente no mejora. Y por eso es imprescindible, creo yo, la aprobación de esta iniciativa, que ha sido posible en virtud del diálogo constructivo que se desarrolló en el Senado y que esperamos que también se exprese en la Cámara de Diputados en la jornada del día de hoy. El presidente ha hecho uso de una atribución o facultad que le confiere la Constitución, que es para convocar a una sesión para tramitar un proyecto de ley en particular, toda vez que no hubo unanimidad de las bancadas de la Cámara para trabajar esta semana. Y hubo una bancada en particular, el Partido Republicano, que se opuso a que trabajaran esta semana. El Senado, en contraste, ha trabajado todo el mes, pero quiero hacer un distingo, porque la mesa de la Cámara, la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, y todas las bancadas tenían disposición de sesionar y trabajar esta semana. No obstante, tan solo un partido, el Partido Republicano, se opuso y por eso no hubo unanimidad para que trabajaran todo el mes. Y bueno, el presidente entonces tomó la decisión de utilizar esta facultad o atribución que le confiere la Constitución. Con un mensaje señalando que la ultraderecha se opuso. Hay extremos que lamentablemente no contribuyen a los acuerdos que el país necesita, porque están muchos pensando, de muchos que no son tantos en el país, pero digo, en su sector político respectivo, en la próxima elección, en cómo sacan tal o cual dividendo de corto plazo para su partido y no pensando en Chile. Si uno piensa en Chile, todos sabemos que esta reforma es imprescindible. Todos tenemos un conocido, un pariente, un cercano que está pensionado actualmente y que tiene pensiones que no le permiten llegar a fin de mes, que tiene una pensión que no le permite llegar a fin de mes. Ese es lamentablemente un rasgo característico de nuestro sistema actual de pensiones, y por eso se requiere esta reforma que se hace cargo precisamente de enormes necesidades sociales. Por un lado, el pilar contributivo se moderniza, se establecen reglas básicas como que hombres y mujeres con en igualdad de condiciones tengan una pensión del mismo monto, algo que hoy día no está consagrado lamentablemente en nuestro sistema y que perjudica enormemente a las mujeres, o también aumentar el monto de la PGU, la pensión garantizada universal. Y mientras más se dilata esta reforma, bueno, como hay una transición para que vayan entrando en vigencia las distintas disposiciones que contiene la reforma, bueno, se va dilatando la solución a un problema tan complejo. Dado ese escenario y especialmente la fuerte controversia que se ha dado en la derecha o en las derechas, ¿usted cree que hoy día están los votos? No puede hablar evidentemente por el otro sector político, pero por lo menos por la coalición. ¿Está ordenada la coalición de gobierno para votar a favor de esto? La gran mayoría de los parlamentarios oficialistas está votando a favor, así se expresó en el Senado, donde hubo un apoyo de todos los que concurrieron a la sesión, y estamos haciendo un esfuerzo con el objeto de que también los compromisos adquiridos por la oposición obviamente se expresen en las votaciones. Pero yo quiero destacar algo que me parece bien importante, que son datos duros. O sea, ¿a cuántas personas beneficia esta reforma? A 2.800.000 personas mayores, 2.800.000, que van a haber incrementado sus pensiones entre un 14 y un 35%. Ahora, para tener un poco un contraste, la reforma del año 2008, que fue tan importante, benefició en su momento a 480.000, y ahora estamos hablando de 2.800.000, o sea, ese es un salto enorme. Por tanto, cuando se vota contra esta reforma, se le está dando un portazo a 2.800.000 personas
que son los beneficiarios de esta iniciativa. Pero, ministro, claramente aquí esto es un acuerdo político en donde uno y otros tuvieron que ceder, evidentemente, eso ya se ha dicho hasta el cansancio, ¿no? Algunos, valorando el acuerdo, sí tienen reparos de fondo de ciertas cosas. Y de ese punto de vista, en el oficialismo se ha señalado que algunos van a pedir una votación separada para justamente hacer el punto en aquellas circunstancias que no les gustan del proyecto. Eso trató de negociarse de alguna manera con los parlamentarios del oficialismo para que no ocurriera, en el sentido de tener un peligro de que, producto de esa situación, de pronto se pudiesen ver ante una sorpresa en algún aspecto de la reforma. Yo no quiero elucubrar porque iniciar la sesión creo que hay 1 hora y media para efectos de presentar las solicitudes de votaciones separadas. Uh-huh. Y por tanto debemos saber quién presentó qué solicitud. Lo que sí puedo señalar es que cuando uno genera un acuerdo, obviamente los acuerdos se construyen sobre la base de concesiones recíprocas. Si cada uno no se mueve un centímetro de su postura, no es posible construir mayoría para aprobar leyes que resuelvan los problemas que afectan a los chilenos en su vida cotidiana. Por el contrario, la voluntad de acuerdo implica estar dispuesto a incorporar puntos de vista de quien piensa distinto y obviamente defender las convicciones propias. Y sobre esa base se construyen los acuerdos. En un sistema democrático como el nuestro, con leyes de este tipo que además tienen quórum calificado, es decir, que requieren para su aprobación la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio de ambas cámaras, entendiendo que el gobierno está en minoría en ambas cámaras, bueno, se requiere, digamos, disposición de entendimiento para generar un acuerdo que posibilite sacar adelante las leyes. Y yo creo que tenemos que reivindicar la importancia de los acuerdos cuando son acuerdos pensados en lo que el país necesita para efectos de construir mayorías que nos permitan ir resolviendo problemas que afectan a nuestros compatriotas. Se entiende, pero ¿hubo algún tipo de conversación con el oficialismo para Nosotros tratar estamos dialogando siempre con el oficialismo y con la oposición. O sea, pero esto es un derecho de los diputados, o sea, no puede no hacerse si es que hay voluntad de alguno de ellos de pedir una votación separada. El reglamento sí lo permite, pero cuestión distinta es que ha habido un diálogo con el objeto de, con buenos argumentos, destacar la importancia de que esta reforma sea ratificada por la Cámara, sea aprobada por la Cámara, porque cada vez que se dilata su tramitación, bueno, eso es una muy mala noticia para las pensionadas y pensionados, y para los que están prontos a pensionarse. Y por eso esperamos que en la jornada de hoy el proyecto sea aprobado por la Cámara de Diputados. Ministro Elizalde, diputados y diputadas. Sí, ministro Elizalde, ha llegado carta, podría decir uno, y una carta que es muy dura de los controladores estadounidenses de la AFP. ¿Con qué ánimo lo recibe el gobierno cuando se habla en esa carta incluso de que esta reforma constituiría incluso una expropiación de inversiones significativas de Estados Unidos en Chile? Sobre este punto hay que ser bien claro. La reforma introduce aspectos que nos parece que son fundamentales, que una mayor competencia para bajar las comisiones que se cobran a los pensionados y para mejorar la calidad de las prestaciones. Eso es la licitación por eso una de las herramientas consideradas de la reforma es la licitación de stocks. Ahora, el punto es el siguiente. Un sistema de pensiones tiene que tener como eje central la protección social de quienes cotizan para tener pensiones dignas, es decir, las personas. Y por eso el énfasis de esta reforma está radicado en los pensionados y pensionadas. Hay quienes defienden otro tipo de intereses, pero la reforma está pensada en cómo finalmente usted, tras mucho esfuerzo, después de que cotizó, finalmente cuando jubila, eso es una buena noticia, porque ya desafortunadamente en Chile, a diferencia de otros países, las personas cuando jubilan se deprimen. Años antes de pensionarse se meten en estos sitios de simulación de pensiones y ya ahí empieza la depresión, porque efectivamente saben que va a haber un deterioro significativo en su calidad de vida una vez que se pensionen. Y eso es lo que finalmente hay que resolver, y esa es la razón por la cual hemos promovido esta reforma. Eso se entiende, ministro, y es de toda realidad, nadie podría discutir aquello, pero la interpretación que hacen las aseguradoras es que le están cambiando las reglas del juego y que eventualmente, o al menos así se entiende desde la carta, se estarían transgrediendo cuestiones como tratados de libre comercio. No, nosotros no compartimos esa aseveración y por el contrario, a través de este cambio lo que se hace es introducir mayor competencia y por tanto
que lo que tienen que pagar los pensionados para la administración de los recursos los trabajadores en rigor, sea menor. ¿Cómo se responde a esto oficialmente o se toma consideración nomás? ¿Sí recibimos cartas así o hay algún mecanismo? Porque, mire, no quiero colocarle más pelo a la sopa, pero cuando dice aquí hay una parte que a mí al menos mi interpretación es que es como, oiga, el nuevo gobierno de Estados Unidos tendría que ver esto, dice así, por las políticas que está llevando Donald Trump. Entonces a mí, y digo yo, me suena casi como advertencia, por no decir amenaza. Bueno, yo no quiero sacar conclusiones anticipadas respecto de esa misiva, sí señalar con toda claridad que la prioridad de esta reforma, y eso se resuelve soberanamente en el Congreso Nacional en un país democrático como el nuestro, la prioridad de esta reforma son las personas. Son las personas. Ya. Ok. Ministro, otro tema. Finalmente se promulga el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Cuándo vamos a tener la pregunta del millón? Esa es la pregunta del millón. Sí, a ver, vamos por parte. Hay un año plazo desde que se publica la ley para dictar todos los decretos para la conformación del ministerio y después hay 6 meses para los nombramientos respectivos. Pero ¿ya? Son plazos máximos. Ya. No es que hay que tomarse un año para. Y por tanto el presidente ha instruido que estos, podríamos decir, pasos para la instalación del Ministerio de Seguridad se realicen con celeridad. Y de hecho, como este es un proyecto que una vez aprobado fue a control preventivo del Tribunal Constitucional, porque contenía normas que eran orgánicas constitucionales, en paralelo se ha estado trabajando para efectos de cumplir con todos los pasos para la instalación del ministerio. Por tanto, yo diría que van a ser plazos relativamente acotados. No quiero comprometer una fecha específica, pero sí van a ser plazos, se lo puedo decir con toda claridad, muy acotados respecto del plazo que contempla la ley como máximo posible. O sea, vamos a estar en los mínimos y no en los máximos del plazo. Ya, perfecto. ¿Y eso se puede acelerar esos plazos o hacerlos en los márgenes mínimos, producto de que en la práctica no se necesita tanta implementación? Porque cuando uno dice es un ministerio nuevo, tiene secretarías regionales, etcétera, uno dice hay aquí un ejército de situaciones de personas que hay que movilizar o qué sé yo para darle vida a un ministerio. No es así. A ver, vamos por partes. Efectivamente, hay funcionarios que se traspasan del Ministerio del Interior y hay funcionarios nuevos. Y podríamos decir, ese proceso de instalación no es algo fácil. Pero cuestión distinta es que como esta es una prioridad, porque la creación del ministerio es expresión de una necesidad que tiene el país, que es elevar nuestros estándares de seguridad, se está trabajando a toda marcha para finalmente que la instalación sea en un plazo relativamente acotado. Ministro, o sea, lo que quiero señalar es que la tarea no es fácil, sí, pero así como no es fácil la tarea, es urgente. Hay una necesidad evidente y por eso la instrucción del presidente Boric es: avancemos a toda celeridad para la instalación del ministerio. Ya. Ministro, para aprovechar el tiempo, ¿qué va a pasar con la estatua pedida por la oposición del expresidente Piñera? Es algo que tiene que resolver el Congreso Nacional. Se presentó una moción. Pero es que al gobierno se le ha pedido que, ayude allí. Pero de hecho, que acelere las bancadas pusieron un acuerdo para que estuviera en tabla, así que es algo que resuelve el Congreso. Ya, ¿el gobierno no tiene opinión al respecto? Nosotros hemos dicho que sobre todas estas materias siempre se requiere una mirada que da la historia respecto de la evaluación de las distintas etapas de la vida republicana y obviamente el rol que le corresponde a los personajes públicos. Pero esto es un tema que está radicado en el Congreso porque corresponde a una moción parlamentaria. ¿Le parece oportuno debatir una cosa tan pronto cuando está muy reciente? Ni siquiera estoy hablando del fallecimiento de una figura pública, no ni digamos siquiera presidente de la República, sino que cuando un mandato ha terminado tan pronto. Mire, yo estoy concentrado hoy día en la reforma de pensiones, no me quiero distraer en otros debates parlamentarios, porque creo que esto es demasiado importante. Me refiero a la reforma de pensiones que distraerme en otros debates. Entonces, para centrarnos en eso y finalizando, si tenemos, a ver si hoy día se cierra la reforma de pensiones, si ya se ha avanzado en otros temas legislativos, 2025, ¿cuál sería la tarea prioritaria en términos legislativos del gobierno? Seguimos con proyectos pendientes en materia de seguridad
y en materia de crecimiento económico, responsabilidad fiscal, por ejemplo, Fiscalía Superior Territorial, que es la implementación de la reforma constitucional, todo lo que es el proyecto de defensoría de las víctimas, también inteligencia económica. Este es clave, porque seguir la ruta del dinero mal habido, porque muchas veces se desbarata a las bandas de narcotraficantes o de crimen organizado que operan en los territorios, pero no se va atrás los cabecillas que son los que se ven beneficiados por ese negocio y bueno, finalmente reemplazan a quienes están en el territorio en cuanto nunca acabar, y por tanto hay que ir tras los jefes, seguir la ruta del dinero, y por eso el proyecto de inteligencia económica nos parece que es fundamental. Podría citar otros más: inteligencia pública, sistema de inteligencia pública, o de inteligencia para la democracia. La verdad es que son varios proyectos muy relevantes. Fortalecimiento del Ministerio Público, porque y se menciona la Fiscalía Superior Territorial, pero también hay otro fortalecimiento del Ministerio Público. Reglas de uso de la fuerza, infraestructura crítica, que el que regula el eventual uso de militares para proteger determinada infraestructura crítica, por ejemplo un hospital, por citar un ejemplo concreto. En fin, es una batería de iniciativas que el gobierno está impulsando. Ahora hemos avanzado también en otras. El Ministerio de Seguridad ya finalmente se aprobó, tras años de tramitación. ¿Para qué decir todo lo que son las técnicas especiales de investigación para seguir al crimen organizado, que han permitido desbaratar a estas bandas que han estado operando en algunos campamentos de las grandes urbes, con investigaciones que han sido relativamente exitosas? Pero hay que seguir avanzando, porque lamentablemente el delito cambia más rápido que la capacidad del Estado para su persecución y su sanción. Y por eso nosotros lo que hemos hecho durante este gobierno es actualizar el marco normativo con 63 leyes de seguridad aprobadas a la fecha. 63. De hecho, el presidente Boric tiene el récord de actualización de la normativa en materia de seguridad de todos los gobiernos desde que recuperamos la democracia. Bueno, en un día tan importante como también hoy, financiamiento de la educación superior, algo muy importante, vinculado al CAE. Se avanzó, se aprobó la semana pasada, sí, deuda histórica. En fin, mire, la verdad es que son muchas las iniciativas que tenemos, y pega hay mucho para entretenerse, por decirlo de alguna manera, aunque la pega no es fácil, porque construir mayorías en el cuadro atomizado del Congreso Nacional que tenemos hoy día no es fácil. Paso a paso, y lo importante es este día de hoy, ¿no? En lo inmediato. Así que, ministro, le queremos agradecer su presencia aquí con nosotros, porque aquí se va volando entonces al Congreso. Me voy al Congreso, una jornada que empieza a las 10 de la mañana, la sesión de sala. Y van a haber, no sé, 7 o 8 horas de debate, y después se realizan las votaciones. Gracias por la conversación. Buen día. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Conversar, la mejor forma de analizar. Escuchas Mesa Central.